Hola de nuevo. Aquí estamos en la última lección de nuestro curso. En esta lección vamos a aprender a pintar con un pincel pictórico nuestra ilustración en base a los tonos principales que ya hemos usado. ¿Preparado? Allá vamos. Lo que voy a hacer primero es una reserva de nuestro dibujo para seguir trabajando sobre seguro sin pensar que podemos estar estropeando lo que ya hemos pintado. Para ello, voy a duplicar las capas en una en las que tenemos pintada a nuestra chica y las naranjas sin el fondo azul ni el blanco. De esta forma, podremos trabajar los fondos de forma independiente al resto del dibujo y tendremos una reserva de todo lo que hemos hecho anteriormente. Como ves, he modificado un poco los valores de mi pincel pictórico para que se ajusten mejor al resultado que quiero. Este pincel no podrás encontrarlo en los básicos de Photoshop, pero puedes encontrar algunos muy interesantes en Internet o crear los tuyos propios. Todo el proceso a partir de ahora es muy intuitivo. Te lo voy a ir explicando, pero no quiero que pienses que tiene un orden en particular, pues son decisiones que voy tomando en el momento y de forma aleatoria. Fíjate que si ponemos este pincel en modo color, igualmente podemos rellenar zonas con matices diferentes como la nariz, hacerla más rosa. Voy a tomar un tono oscuro y a pintar las pestañas de un color más fuerte. Este efecto quedará muy bonito en contraste con los ojos y nos ayudará a sacarlos hacia afuera del dibujo, es decir, a que se vean mejor. Constantemente vamos a ir perfeccionando zonas pequeñas y ajustando los colores borrando la línea en algunas partes. Puede que la línea de color nos interese mantenerla en algunos sitios, pero otros pueden explicarse solos con un tono de color. Busca esas zonas intuitivamente y fíjate cómo soluciono yo mi dibujo si te ayuda con las decisiones. Fíjate cómo selecciono un rojo más intenso y lo pinto en el labio superior de nuestra chica. Los labios superiores no es mala idea pintarlos más oscuros, ya que por lo general, si la luz viene desde arriba, los tendremos más en sombra que los de abajo. La línea que ya tenemos podemos ir pintándola de otros nuevos colores como hago yo, aquí en la línea media del labio. La cuestión es ir dando riqueza a nuestro dibujo usando la línea que hemos pintado al principio. También seguimos aplicando sombras con los tonos que tenemos para darle matices al rostro. Lo que voy a hacer ahora es, con un tono más claro, pintar luces en las zonas de la cara en las que sé que la luz incide con más fuerza o pueden aparecer brillos. Voy a hacerlo con una pincelada muy suelta, ya que quiero darle un toque sucio al dibujo en general. Para completar las cejas, voy a tomar con el cuentagotas el tono que he empleado para pintarlas y voy a ir borrando la línea naranja original pintando. También pintaré pequeñas zonas del pelo suelto para darle ese toque un poco más realista. Aún así, no limpio perfectamente la línea naranja, ya que, al ser complementaria al morado, creo que le da un toque interesante esos pequeños matices perdidos en las cejas. Bajo el flequillo voy a intensificar las sombras que arrojan los mechones en la frente. Para ello, tomo colores morados que contrastan con los naranjas rojizos que hay en la zona y así sigo usando la gama cromática que ya tengo en el dibujo previamente. Es importante que marques bien las sombras arrojadas para que tu dibujo obtenga sensaciones realistas. Incluso los dibujos más planos muchas veces marcan bien las sombras arrojadas para enriquecer. Voy a comenzar a darle brillos al borde izquierdo de la nariz para resaltarla de las mejillas y para aclarar el punto de luz que tenemos. Para ello, tomo tonos más claros que tengo en el dibujo con el cuentagotas y sigo la línea del puente de la nariz.
En los párpados y las cuencas de los ojos voy a intensificar las sombras con los tonos que tengo alrededor para darle más profundidad al rostro. Como ves, casi siempre las sombras las doy con morados, pero los párpados voy a intensificarlos con el naranja de la propia línea para darle riqueza tonal. Fíjate qué bien funciona este truco. Ahora, con el pincel en modo multiplicar, voy a dar la sombra rojada de la cabeza sobre el cuello. El efecto del pincel es muy bonito y nos aporta texturas interesantes. Doy una segunda capa para intensificar justo la conexión entre ambas partes, pero teniendo en cuenta que el lado derecho estará más intenso debido al foco de la luz. Para realizar esto, voy a borrar un poco por la izquierda teniendo en cuenta las formas anatómicas del cuello y siguiendo las direcciones. De la misma forma, voy a dar sombra a toda la parte derecha del rostro para sacar el volumen. Utilizo el mismo tono y voy siguiendo las formas anatómicas con el pincel. Después, corrijo aquellas partes que hayan quedado muy bruscas y voy borrando sutilmente. Si tengo que aplicar más zonas de sombra rojada por el rostro como en los labios, las damos. Es importante tener en cuenta el volumen de las cosas y entender qué elementos nos van a dar sí o sí sombra rojada. Un buen estudio de la luz y de la sombra es crucial para este tipo de ilustraciones. Lo mismo que con las sombras, tenemos que hacer con las luces. Saca luz en aquellas zonas con volumen en las que vaya a afectar al foco. Por ejemplo, la piel que rodea los lacrimales del ojo. Quiero intensificar el rosa de la nariz por una cuestión estética, por lo que tomo el tono rosado y con baja opacidad lo aplico a todo el área que me interesa. Fíjate qué efecto tan bonito obtenemos de repente. Si has perdido luces o sombras por el camino, vuelve a intensificarlas una vez apliques veladuras de color. De nuevo volvemos a dar una sombra cortante como la de la cara o el cuello, pero esta vez en los globos oculares, ya que los párpados arrojan sombra sobre ellos, y es importante darles un buen efecto de volumen. Según observo, el lado izquierdo de la cara no contrasta demasiado con el pelo al lado, por lo que voy a dar una sombra morada intensa en el pelo para sacar el volumen del rostro. De esta forma instantánea verás cómo se ilumina la cara. Del mismo modo, para intensificar los contrastes del pelo, vamos a pintar con nuestro pincel sombras por el lado opuesto al foco de luz, es decir, el derecho. Esto puedes hacerlo en modo multiplicar o en modo normal. Yo utilizo ahora mismo el modo normal del pincel, ya que es el que más me interesa porque unifica tonos que pueden estar muy contrastados. Voy a aprovechar estos tonos que han salido para pintar los mechones de pelo e ir dando forma a mi personaje. Como ves, yo voy dibujando los mechones para luego ir dándoles volumen con el color. Aprovecha las referencias que habías dibujado de mechones con la línea o genera nuevas si no te gustan las que hiciste. Ahora, con los tonos amarillos que hemos conseguido en el pelo, vamos a utilizarlos con el cuentagotas para pintar los brillos del flequillo. Ve siguiendo la dirección de los mechones para que los brillos tengan sentido e intensifica su claridad en la parte izquierda, que es donde el foco de luz actúa más intensamente. El color que usamos previamente para aplicar la línea, vamos a aprovecharlo para dar un poco de sombra bajo los ojos.
Ahora vamos a aplicar grandes bloques de sombras por el cuello y torso para realizar un buen contraste con la cara. Después, seguiré trabajando con las líneas del pelo y los mechones. Para ello, lo primero que hago es ir seleccionando tonos y dibujar de nuevo la línea de los mechones, que luego arreglaremos pintando brillos y sombras. Como ves, aprovechamos los tonos que ya tenemos por el pelo para dar los brillos en bases a las líneas que hemos dibujado ahora. En muchos casos, primero pintamos de forma sucia los brillos para luego volver a cogerlos y darles forma. Es como realizar un boceto previo. Tenemos que ir poco a poco. Sigue las formas de los mechones y del volumen del pelo para pintar esos brillos y sombras. Parte de la línea exterior del pelo vamos a pintarla con un tono oscuro para resaltar las formas y darle un poco más de gracia al dibujo. Fíjate cómo selecciono las zonas que me resultan más atractivas y dejo otras sin pintar en absoluto. Esto nos da un toque muy resultón e interesante a la hora de pintar. Retocamos zonas que se hayan quedado sin terminar como las orejas. Luego vamos a meternos con brillos puntuales y sacar zonas incompletas como hemos dicho antes. Poco a poco deja que el ojo te lleve por donde estén los errores y tu propia intuición te pedirá que completes unas zonas y otras las dejes sueltas. Para darle un toque más fresco al dibujo, vamos a pintar las rodajas de naranja muy ligeramente. Aplicamos los tonos que veremos en las referencias que estemos utilizando e irás viendo el contraste entre los elementos. Observa cómo el efecto de no acabado funciona y no hace falta más pintura para obtener mejores resultados. Ya finalizando, voy a aumentar el tamaño de color de fondo para que rellene toda la escena.
En algunas rodajas de naranja me interesa intensificar un poco más los tonos, por lo que vamos a por ello. Simplemente se trata de darle más contraste a los volúmenes. Las naranjas, por su textura, tienen brillos en los gajos. Por ello voy a pintar con el tono claro puntitos en los gajos para que la textura aparezca en escena. Por último, voy a dar los retoques finales a la pintura del dibujo antes de realizar los ajustes de tono. Voy a ajustar la saturación y los tonos creando una capa encima de todas de tono y saturación. Selecciono los tonos cian y los modifico un poco para que el fondo cambie ligeramente de color. Después, ajusto la saturación de toda la escena para que los colores salgan aún más. Después, creo otra capa de niveles y con ella ajusto los niveles de contraste para conseguir aún más volumen dentro de la ilustración. Utiliza estas herramientas con cuidado y de forma sutil para que no se quemen los colores. Ya tenemos a nuestra chica frutal terminada. Pintarla utilizando estas técnicas es muy divertido y además aporta mucha riqueza a los dibujos. Espero que hayas aprendido mucho y espero verte en mis otros cursos. ¡Nos vemos!